hay alguien que tiene el micrófono abierto. Gracias, perfecto. Ok, para no perder más tiempo, voy a nada más volver a dar el agradecimiento a la Universidad de Costa Rica. Ellos llevan meses trabajando con nosotros, preparando esta formación y la verdad es que es un honor contar con el apoyo de ellos y agradecer también a Rosa Vilches, compañera de IPD, que está colaborando con esta formación y va a estar apoyándonos en la revisión de las asignaciones finales. Entonces, sin más preámbulo, ahora sí ya creo que pueden ver mi pantalla. Les pido disculpas por abrirlas, pero estamos aquí en un poquito de carreras. Les abro la presentación y finalmente pues vamos a dar inicio. ¿Me confirman si pueden ver la pantalla? Vamos a ver, ¿pueden ver la pantalla? ¿Se ve? ¿Se ve? Perfecto, ok. Ahora sí, entonces los dejo con don Orlando Hernández, profesor de la Universidad de Costa Rica y experto en políticas públicas. Muy buenos días. Vamos a dar inicio con el módulo 1, que es el de políticas públicas. Vamos a, de una vez, entrarle a los objetivos. La idea es que podamos obtener conocimientos básicos en la formulación e implementación de políticas públicas. Este es un tema que obviamente hoy es introductorio, que posteriormente podríamos ir avanzando de acuerdo a los intereses que tenga la organización y en la cooperación que podamos brindarle desde la Universidad de Costa Rica. El objetivo 2 es empoderar a los equipos a asumir el rol de la sociedad civil en el proceso de formulación e implementación de las políticas públicas. Vamos a conversar un poco sobre cómo la sociedad civil puede involucrarse desde los diferentes niveles, comunitario a ONGs. Y la orientación es buscar una política pública relacionada al cuidado alternativo. Estos son los contenidos que vamos a trabajar ahora en la mañana, que es una política pública, propiamente, una definición concreta a partir de muchos autores que hemos ido revisando en el transcurso de los años de estudio en esta materia, los tipos de políticas públicas, cuál es el ciclo de las políticas públicas, la relación de fondos públicos con las políticas públicas, todo lo que tiene que ver con los bienes y servicios públicos versus los bienes y servicios privados, el rol de la sociedad civil en el ciclo de las políticas públicas, los mecanismos y estrategias de participación en la formulación e implementación de las políticas públicas y qué es y cómo se redacta un policy memo que puede ser de utilidad para la organización cuando quiera tener algún tipo de influencia con tomadores de decisión en la esfera de gobierno. ¿Qué es la política pública? Los autores han venido variando desde Taswell, que fue como el primer autor que habló de qué eran las políticas públicas, pero mucha gente pues ha tratado de decir que la política pública es un plan que hace el gobierno, ¿verdad? O la administración pública, y es que ese plan es la política pública en sí misma, ¿verdad? O hay gente que ha dicho que la política pública son el quehacer diario de la administración pública. Y la verdad es que las políticas públicas son un conjunto de acciones, no es una sola acción, son múltiples y se dan de diferentes niveles y de diferentes formas. Y por lo tanto tienen que ser programáticas y consistentes que el gobierno propone y que la administración pública las ejecuta. Y esto es importante, hay una diferencia entre el gobierno y la administración pública. Y eso tenemos que evaluar. Los gobiernos son aquellos que son electos. Casi siempre es Hay alguien con un micrófono abierto. Les pedimos cerrar los micrófonos, a menos que necesiten decirnos algo urgente, si pueden cerrar todos los micrófonos. Gracias. El gobierno, pues efectivamente, que casi siempre pues de 4 a 5 o 6 años, dependiendo del sistema político en cada país,
Meitelarin bote Sofía. Esa figura se estira hasta los ministros, ministras y en algunos países, como el caso de Costa Rica, a los presidentes ejecutivos de organizaciones autónomas, ¿verdad? Son todos aquellos tomadores de decisión. Casi siempre duran ese periodo de gobierno. Mientras que la administración pública está en ese aparato que está con ellos, ¿verdad? Todo el organismo, la gente, las personas que trabajan en ese sector público que permiten la implementación de aquellas decisiones que los tomadores de decisión toman. Efectivamente, cuando un gobierno entra a gestión, entra con un plan de gobierno, ¿verdad? Que un plan de gobierno que filtra por medio de las elecciones y que en algunos países, como el caso de Costa Rica, ese plan de gobierno se transforma en un plan nacional de desarrollo. Entonces ya ahí tenemos una claridad de cuál es la intencionalidad del gobierno que entra. Sin embargo, la administración pública y el aparato en sí no comienza en cada 4 años, sino que es un tema histórico, es una evolución histórica. El Estado, su todo, como sociedad, como parte del gobierno, con la parte de empresas, con la parte de la sociedad civil, ha venido trabajando en lo que son todo aquello que nos afecta. Y eso que nos afecta, pues se trata de prevenir, de minimizar o solucionar los problemas, más bien las consecuencias que se derivan de esos factores que ocasionan los problemas públicos. Por ejemplo, el tema de seguridad, no es que la seguridad, más bien la falta de seguridad sea algo en este momento, de este día, no, es que ha venido cambiándose a lo largo del tiempo y por lo tanto la inseguridad es un problema y hay que atender cuáles son los factores de esa inseguridad, ¿qué provoca esa inseguridad? Pues ahí sabemos que tenemos el tema de la pobreza, sabemos que tenemos el tema de la falta de educación, tenemos la falta de acceso a oportunidades, y todos estos factores, pues hay que resolverlos para que el tema de la inseguridad, pues no se dé. Y ahí efectivamente, yo añadí en la definición, incluso en conjunto con otros actores sociales, porque ha venido una tendencia de cambio, que podríamos decir en la literatura que hay una democratización de las acciones públicas, ¿no? Que no podemos confundir con la democracia que vivimos, ¿verdad? Que cada 4 años vamos a elegir a los gobernantes, o en algunos países cada 2 años que se van renovando ciertas estructuras, sino que son tomadores de decisión que llegan y que tienen que trabajar con lo que ya está institucionalizado y aportan el adicional que ellos tienen como visión partidaria, pero se suman las necesidades de la ciudad. Y eso es importante. De eso se ha escrito Nuria Cunil. Es importante que tengamos algunas referencias sobre ello. Nuria Cunil es una de las que propone que efectivamente las acciones del gobierno, de ese buen gobierno que se puede dar, tienen que ir acompañadas de una participación activa de la sociedad civil. Básicamente ella escribe sobre la sociedad civil organizada, pero que nos permita ir entendiendo el papel que puede tener cada uno de ellos. Y hoy vamos a abordar un poco eso. Otra vez, vamos a ver, muchas gracias, Maricruz. Vamos a salirnos un segundo para ver los problemas con el audio que nos dicen. Dice Mirta que se escucha entrecortado, Silvia también, Lilian. Lo que podemos hacer en este caso es continuar la sesión, la estamos grabando y al final vamos a compartir la grabación porque ya sí tenemos la mejor red posible. Les pedimos cerrar los micrófonos, hay micrófonos abiertos, porfa, ayúdenos con eso, cierren los micrófonos. A don Orlando le voy a pedir que tal vez se acerque un poquito más a la compu. Síganos avisando, por favor. Les iba a decir que las preguntas las vayan escribiendo en el chat. Yo igual voy tomando nota y las vamos a abarcar.
pero sí que nos ayuden con los micrófonos cerrados. Veo aquí, por ejemplo, el micrófono de Julio Abad abierto. Perdón que te mencione, pues para que lo cierres. Ojalá que todos cierren los micrófonos, porque eso nos ayuda. Nos siguen ayudando por acá con el chat. Vuelvan a cerrar los micrófonos, porfa, porque ocupamos que estén cerrados. Seguimos, vamos a acercarnos más a la compu y seguimos grabando la sesión. Muchas gracias por avisarnos. Muy bien. ¿Qué tipos de políticas públicas tenemos? Ahí yo le compartí a Daniela unos documentos que ella le va a estar enviando próximamente, ¿verdad? Que ahí está esta lectura de Delgado. De Delgado, que nos va mencionando varios tipos de políticas públicas. Hay políticas que son sustantivas y otras que son procedimentales. Las sustantivas, como dice acá, pues tienen que ver con lo que el gobierno va a hacer, que son temas sustanciales que van directamente a proporcionar ventajas, ¿verdad? Y como toda decisión pública, algunas desventajas en relación a algo que se quiera hacer. Ahí dan, por ejemplo, la construcción de autopistas o viaductos, abonar un subsidio por desempleo, prohibir la venta de alcohol a menores. Son temas que son relevantes y que van a causar impacto inmediato, ¿no? Luego hay políticas procedimentales que tienen que ver con la manera en que se va a hacer algo o con quién van a emprender la acción. Pueden ser temas para organizar la administración pública, para hacer mesas de trabajo, para hacer redes propiamente, ¿verdad? Alianzas público-privadas, podría ser dentro de una opción de política pública procedimental. Y claro, tiene que ver con los procesos y procedimientos que se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, la ley de tránsito es una ley que casi siempre es de reguladora, ¿verdad? Tiene sus sanciones, pero también es procedimental porque dice dentro del cuerpo de la política pública qué es lo que se tiene que hacer en caso de toda política pública que dice que tiene que hacer en caso de, viene siendo procedimental. Y ojo que menciono ley. La política pública, una de sus formas de estar expresada es mediante una ley, pero esto no necesariamente es así. Podría ser una ley, podría ser un decreto, podría ser un convenio, podría ser un plan de acción que haya sido elevado como decreto a política pública. Y también puede ser acciones que se están llevando a cabo que no necesariamente están declaradas, pero la administración pública las hace y que luego un analista de políticas públicas puede decir eso es una política pública y por lo tanto debería de decretarse o debería hacerse una ley o expresarlo propiamente como de estas hay cuatro tipos de políticas: las distributivas, regulatorias, autorregulatorias y redistributivas. Son clasificadas por el efecto que pueden tener en la sociedad y en las relaciones entre los actores involucrados. Las distributivas consisten en proporcionar bienes o servicios determinados a un segmento de la población. O sea, vamos a poner recursos públicos a disposición de una población específica, pues eso lo hace que sea distributiva. De momento puede ser que se decida, como es el caso de Costa Rica, que por medio de el pago de unas sanciones, unas multas, pues el dinero que se recibe por esas sanciones, esas multas, va directo a la niñez y la adolescencia, aquí al patronato. Entonces eso lo vuelve distributivo. O sea, es un ingreso, un recurso que está atado a una población para unas acciones específicas. Luego están las regulatorias, que imponen las restricciones o limitaciones de comportamiento de individuos y grupos, como el código de circulación, ¿verdad? La restricción vehicular, que tiene un propósito, leyes de tránsito, que tienen sanciones, códigos de construcción, que también dice cómo tenemos que hacer las cosas, ¿verdad? Propiamente.
y si no se hace, pues tienen las repercusiones de sanciones. Las autorregulatorias son parecidas a las anteriores, pero consisten en limitar y controlar algún sector o grupo. Esto tiene que ver mucho con los colegios profesionales, ¿verdad? Se crea una ley, se decreta la política pública por mediante ley, y ahí pues se crea el colegio profesional X, y ahí ya se le da la potestad para que el colegio profesional X pueda tener sus propias reglas, pero siempre validado con garantía que el Estado le puede dar. Y están las redistributivas, que son un esfuerzo deliberado del gobierno por cambiar la asignación de riqueza, ingresos, propiedades, derechos de amplios grupos o clases sociales. En el caso de Costa Rica tenemos el sistema de seguridad social, la Caja Costarricense del Seguro Social. ¿Qué implica eso? Que todos hacemos aportes a la Caja Costarricense del Seguro Social, mes a mes, empleados públicos, empleados privados, pero cualquiera puede recibir el servicio, porque es un servicio que ha sido universal. Entonces no necesariamente tiene que estar cotizando a la caja para recibir el servicio si tienes alguna emergencia, ¿ya? Lo que se hace es que se le hace un cobro, casi que siempre simbólico, de los materiales que se utilizan para la atención de aquella persona que no ha sido cotizante del fondo, ¿verdad? De la caja. Pero ahí lo que el Estado hace es garantizar que haya una apertura en materia de salud para todas las personas que habitan en el territorio. También hay políticas materiales y otras simbólicas. Las materiales proporcionan ventajas y desventajas tangibles. Por ejemplo, un programa de becas de estudiantes universitarios puede ser una política material. En el caso de Costa Rica, la creación del CONAPE, que es como el instituto que da los préstamos estudiantiles, pues eso es parte de una política material, que puedes ir, obtener recursos necesarios para poder continuar los estudios. O el FONABE, que es el Fondo Nacional de Becas, que está adscrito al Ministerio de Educación, que también es un recurso que se amarra para una población en específico. Y luego están las políticas simbólicas, ¿verdad? Que tienen poca influencia material real sobre la gente, pero asignan ventajas y desventajas no tangibles. Por ejemplo, una campaña de lucha contra el racismo o la xenofobia constituye una política simbólica. También constituye una política simbólica todo este movimiento que se está dando contra los femicidios. Eso es algo que ahora, violencia de género también, que es una campaña que se están haciendo. Se dicen que son simbólicas porque efectivamente tratan o sea, se utilizan recursos públicos para tratar de influenciar en la gente, pero no necesariamente provocan cambios reales, porque efectivamente no le llega a todo el mundo, ¿verdad? Y tampoco todo el mundo reacciona a una campaña. Aunque eso ha venido cambiando, ¿verdad? Por las redes sociales, pues estas acciones de políticas simbólicas al final sí puede estar generando algunas ventajas y desventajas que hoy al momento de esta literatura pues no se ha incorporado el efecto de las redes sociales a este tipo de política. Por ejemplo, en el caso de Costa Rica, un acto simbólico es la abolición del ejército, ¿verdad? Con ese acto simbólico la democracia se volvió estable, pero ¿quién nos garantiza que eso ocurrió así? ¿Verdad? Entonces, la inversión que se hizo, se habla de que la inversión ha sido más en educación y de que eso ha tenido una ventaja importante para el desarrollo del país. Bueno, hace poco en la UCR, el Observatorio de Desarrollo, hizo una medición de cuánto fue la inversión que ha tenido Costa Rica en educación y en fuerza pública, ¿verdad? Porque no hay ejército, pero sí hay fuerza pública. Y es sorprendente que efectivamente ha tenido que ver con el desarrollo y la estabilidad democrática del país. Entonces, de un acto simbólico a lo que ha desarrollado ese acto simbólico en más de 40 años, pues se nota que pasó más allá de ser simbólico, ¿verdad? Entonces eso hay que ir dimensionándolo, pero efectivamente es un tipo de política que podemos
tomar en consideración las campañas que se hacen. Hay un ciclo de políticas públicas, hay diferentes autores que señalan cuáles son las etapas de políticas públicas. Ladwell, que fue el primero, indicaba que había 13 etapas de políticas públicas. Luego Lindblom bajó a 8 etapas de políticas públicas. Y el consenso más reciente es que hay 4 etapas de políticas públicas marcadas. Este autor en específico, Julio Franco, habla de gestación, diseño, implementación y evaluación de impacto. Otros autores hablan de formulación, diseño, implementación y evaluación. Entonces, eso depende del autor, pues podría cambiar la nomenclatura de las etapas, pero básicamente son las mismas. Nos dice que en la gestación surge la identificación de los problemas públicos y se incluye en la agenda de gobierno. Y esto es importante. Para que haya una toma de decisión por parte del gobierno, tiene que entrar en la agenda. Y la mayoría de la gente se pregunta, ¿dónde está la agenda? ¿Verdad? Pues la agenda puede estar en diferentes niveles. El primer nivel que podemos identificar son en la Asamblea Legislativa. ¿Por qué? Porque por naturaleza, en la definición de la República, quien está encargado de emitir, para tomar las decisiones para emitir la política pública, es la Asamblea Legislativa. ¿Ya? Eso es por naturaleza. Sin embargo, vean que he dicho que también los decretos pueden constituirse en una política pública. Por lo tanto, está la agenda de los ministros y las ministras, ¿verdad? Que dependiendo de cómo está configurado el país, su gestión pública, puede ser que exista un centro de gobierno, que muchas veces ese centro de gobierno está adscrito a la presidencia de la República. Y ahí está el Consejo de Gobierno, donde están los ministros y las ministras, y ahí se presentan situaciones o temas que entran en una agenda y que esa agenda es la que toma decisiones y puede permitir que se crean los decretos. O incluso proyectos de ley, porque hay temas que no pueden ser por decreto, tienen que irse a un proyecto de ley. Esas son las dos agendas principales en materia de políticas públicas. Luego tenemos el nivel cantonal o municipal, que también hay una agenda del alcalde o la alcaldesa y de los regidores o síndicos ¿verdad? Toda esta parte legislativa municipal. Pero, digamos, ¿dónde nos podemos nosotros referir en la agenda en temas de niñez y adolescencia, por ejemplo? Pues ahí podemos tener el Ministerio de Educación, ¿verdad? Podemos tener, en el caso de Costa Rica, el Patronato Nacional de la Infancia, podemos tener el Ministerio de la Presidencia, directamente con casa presidencial, ¿verdad? Si se logra influenciar directamente al presidente o presidenta de la República, a la Asamblea Legislativa. Casi siempre en las asambleas legislativas en todos los países hay unas comisiones y puede ser que exista una comisión que tenga que ver con niñez y adolescencia, pues a esa comisión se le puede acercar uno y hablarle de los temas que nos interesan para que sean incorporadas en esas agendas. Antes, pues, el gobierno estaba pensado de que quienes eran electos eran los que sabían absolutamente todo, definían cuáles eran los problemas y cuáles eran las soluciones. Pues hoy se sabe que la población puede definir cuáles son sus problemas y también definir las soluciones. Entonces es importante que conozcamos esos espacios de la agenda, donde podemos ir a conversar y a tratar de, en alguna manera, incidir en que se pueda tomar alguna decisión en el tema que nos interesa. Y para eso el Policy Memo es ideal, porque en 3 paginitas tenemos que indicar cuál es el problema que está sucediendo y cuáles son las alternativas que nosotros como organización no gubernamental proponemos al tomador de decisión. Entonces, esa parte de ese Policy Memo puede estar ahí en esa gestación de nuevas iniciativas o de nuevas acciones. Luego está el diseño, que viene el análisis del problema propiamente, el análisis de las soluciones, la factibilidad, la recomendación de política pública
y un plan de acción de política pública, ¿verdad? Ahí se puede dar una evaluación ex ante, o sea, que ya sepamos algún estudio, algún informe, algún índice, que tengamos datos que permitan argumentar con propiedad cuál es la situación, el problema que se quiere resolver, y a partir de eso, pues hacer los planteamientos. Efectivamente, nosotros desde las ONGs o desde la universidad podemos tener unas ideas maravillosas, pero por el marco normativo o jurídico de los países, pues no se puede entrar o no se puede cumplir con todas, ¿verdad? Y hay que también saber jugar con el ámbito de competencia de los diferentes ministerios que existen en la administración pública, porque podríamos estar haciendo una propuesta al ministro equivocado o a la ministra equivocada, ¿verdad? Tenemos que ver bien cuál es el fin de las acciones que tenemos para ir correctamente al estanco que se divide el Estado y la administración pública, correcto, para llevar esa iniciativa. Muchas veces las iniciativas son complejas, ¿verdad? O tienen diferentes dimensiones y queremos, ¿verdad?, entrarle directo, vamos al de educación, y de momento al de educación también tenemos que involucrar el de salud y tenemos que involucrar a no sé, desarrollo social, pero resulta que cuando vemos esos grandes temas, educación, salud y bienestar social, nos damos cuenta que en el país pueden existir N cantidad de organizaciones. Aquí en el sector salud, Hola, ¿nos escuchan de nuevo? ¿Se fue el audio? Hola, sí, ¿desde dónde quedaron? El tema de salud, ok. Nada más, ya vamos a volver a poner la presentación. Les pido disculpas a todos por las múltiples dificultades técnicas. Vamos a ir mejorando en esto. Nada más denos un poquito de paciencia. Igual, al final de esta presentación, yo les voy a enviar la conexión de todos estos temas con lo que estamos haciendo. Esta es la parte académica, teórica. Es normal que haya muchas preguntas y que a veces no entendamos la totalidad del tema, pero esa es la idea, ¿verdad? Que vayamos ganando un poquito de conocimiento. Así que no se preocupen que al final vamos a hacer ese conecte. Voy a volver a abrir la presentación. Vamos a ver. Sí, vamos a mandar la presentación. Paulina, vamos a mandar la presentación, vamos a mandar todos los documentos, no se preocupen por eso, vamos a mandarles la muestra del policy memo, todo se va a mandar, así que por eso no se preocupen. Vamos a ver. Me avisan cuando pueden ver mi pantalla. El problema es que conectamos, así no me deja abrir esto. Ahí está. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Ya la pueden ver? Listo. Igual, cualquier cosa, aquí tenemos a Maricruz ayudándonos. Muchas gracias, Maricruz. Cuando ustedes dejan de escuchar, entonces ella nos está avisando para que sepan que, bueno, lo tenemos. como les estaba mencionando, uno puede tener desde el día de SOS diferentes posibles soluciones, ¿verdad? Y uno podría decir, bueno, queremos proponer algo que tenga que ver con salud, con educación, con bienestar social, y de repente llegamos y vemos
que en el sector salud pues hay múltiples organizaciones. ¿Quién nos va a servir más? ¿Cuál es el enfoque que vamos a tener? Es un tema que tiene que ver con el uso y abuso de sustancias controladas, pues entonces no es la caja, no es el Ministerio de Salud, es el IAFA, ¿verdad? El que en el caso de Costa Rica. Entonces tenemos que ver bien el sector de la administración pública para identificar claramente el actor que queremos incidir, que puede tener la posibilidad de tomar la decisión para las acciones de política pública que queremos impulsar desde la organización. Bueno, luego vamos a educación. Educación casi siempre es uno solo, el Ministerio de Educación, pero también tienes universidades. Entonces hay que ver qué niveles son los que se quiere tratar de influenciar en la acción que queremos que se dé en ese diseño de política pública. También tenemos el área de social, ¿verdad? En el caso de Costa Rica tienes al IMAS, Instituto Mixto de Ayuda Social, ahí está el Patronato Nacional de la Infancia, ahí hay varias organizaciones. Entonces, ¿a quién nos vamos a referir? ¿Cómo nos vamos a articular? ¿Verdad? Porque también esa es otra. Aunque todas estas organizaciones pertenecen a la administración pública, no necesariamente todas trabajan en conjunto. Y eso es importante. ¿Por qué? Por el sistema de planificación de cada una de ellas. Siempre toda la organización pública corre con un año de planificación. Y puede ser que para ese año de planificación de las acciones, pues no esté incorporada las ideas que uno quiere tener. Entonces ahí hay que tener un poco de paciencia, porque a veces toma hasta un año y medio en que se puedan sincronizar los planes de acción de los diferentes actores para poder llevar realmente a cabo las actividades. Lo que hay que hacer es una buena lectura del plan de gobierno del partido que entra en el poder y hacer una buena lectura del Plan Nacional de Desarrollo, porque ahí eso le da la potestad de ciertas acciones. Entonces las soluciones que se puedan proponer a los tomadores de decisión para mejorar o para cambiar la forma en cómo se intervienen en los temas que nos interesan, es entrándole por donde ya ellos conocen y saben que tienen que hacer, que es el plan de gobierno del partido que está en el poder y el Plan Nacional de Desarrollo. Estos son documentos que son públicos, ¿verdad? Que son de discusión, entonces siempre están disponibles. Luego está el proceso de la implementación, que ya se tomó una decisión, se asigna un presupuesto, se legisla, pues, se hace el decreto o se hace una ley y se ejecuta en agencias gubernamentales que ya serían la administración pública. Ahí se hace una evaluación concomitante, que es en el momento, ¿verdad? O el durante, que son las acciones que se llevan a cabo, ¿verdad? Ese tema de la evaluación pues ha costado mucho en las administraciones públicas, pero es importante porque ahí deben de haber datos que nos dé argumentos suficientes si hay que hacer cambios en las acciones de política pública. Y hay una etapa en sí que es la evaluación de impacto, que ya es entonces evaluar los efectos de la política pública o de esas acciones, que es una evaluación posterior. Es importante decir que estas etapas o este ciclo no es lineal, o sea, no es que pasa primero la gestación, luego el diseño, luego la implementación y luego la evaluación de impacto. No funciona así. Más bien funciona de manera dinámica. O sea, ya puede haber implementación de acciones de políticas públicas, pero que haya que cambiarlas. Entonces, puede ser que se devuelva a un diseño de las acciones sin necesariamente tener evaluación, ¿verdad? Incluso cuando entra un gobierno y hace su plan de trabajo y mete nuevas acciones, efectivamente no está pasando ni tan siquiera por el diseño de la gestación no está pasando por la etapa de la gestación y el diseño, sino que ya eso se dio en un proceso partidario y lo que viene es a implementar de forma directa, ¿verdad? Muchas veces no se da evaluación y por el efecto de donde sopla el viento, pues van cambiando las acciones. En este caso,
es importante también tomar en cuenta que la participación de la ciudadanía y de las universidades y de las mismas organizaciones no gubernamentales es esencial en evaluar las acciones de lo que se está dando. No en materia de fiscalización, sino para ver si realmente está funcionando o no. Los problemas públicos son complejos y se evolucionan. Entonces, de momento tenemos temas que siempre se van a estar dando, pero que los factores han ido cambiando. En ese ciclo de políticas públicas, ya tomada la decisión y ya dándose la implementación, tenemos que entender los tipos de recursos que existen. Y cuando hablamos de recursos, pues casi siempre uno piensa pues en el dinero, el presupuesto que pueda tener la organización para llevar a cabo las acciones. Pero hay diferentes tipos de recursos que van dependiendo de cada uno de los actores, ¿verdad? No son los mismos recursos los que tienen actores no gubernamentales como los que tienen la administración pública o como los tiene el propio gobierno. Y dependiendo del tipo de organización que se es, puede ser que lo cubra o no lo cubra algún tipo de recursos de esto que estamos mencionando, pero siempre se tiene. Hay un recurso que es el legal, ¿verdad? Lo que nos permite accionar. Recordemos que en la administración pública hay un principio de legalidad, que la administración pública puede hacer solo lo que la ley dice que puede hacer. Entonces, eso significa que leyes hay hasta para retirar para arriba. Entonces, tenemos ley orgánica, que es la que dice qué es lo que puede hacer una organización específica. Ahí están sus objetivos y sus propósitos. Y luego hay leyes que son políticas públicas que se le ha ido asignando a los actores que tienen que responder sobre ellas. Pero también hay leyes que van de la mano para todos, como una ley general de la administración pública, una ley de presupuestación, una ley de contratación administrativa, que no importa el tipo de organización pública que sea, esas son 3 o 4 leyes que tienen que seguir de la mano. Y las acciones no pueden contradecir eso. ¿Ya? Pero debemos de conocerlas porque entonces sabemos el tema de los tiempos, las posibilidades que se tienen, etc. Un actor como el DSOS, pues puede ser que esté amparado a una ley de fundaciones, o puede ser que a una ley de asociaciones, o una ley de asociaciones o organizaciones no gubernamentales que dice que puede o no puede hacer una organización de este tipo en diferentes países. Si puede asumir una figura que se llama de interés público, que permite que haya recursos públicos asignados a la organización. Bueno, todo eso son temas de ley que nos puede beneficiar, son recursos de ley que podemos tener. El tema económico, efectivamente, ¿verdad? El dinero es importante para poder llevar a cabo las acciones y casi pasa en todos los países que todos entran en crisis fiscal en el mismo tiempo, pero la crisis fiscal no necesariamente significa que se detengan las acciones que son sustantivas y lo que hay que identificar que esas acciones, en el caso de aquí, que sean de niñez y adolescencia, ¿verdad? Principalmente, pues sean realmente acciones sustantivas, que el tema sea importante en la agenda de gobierno y eso permita que siempre hayan recursos asignados a las actividades que tengan que ver con este importante tema. Luego está el recurso cognitivo o de información, que ese es el que más puede ayudar a las organizaciones no gubernamentales por los diferentes estudios que se pueden hacer, la información que se maneja no solo del país, sino de la tendencia que está ocurriendo en la región, o diferentes países, para poder llevar un paso adelante de las acciones que se pueden ir acoplando en el país donde es que se quiere incidir, ¿verdad? Para la administración pública, pues eso tarda más, porque está muy enredado, muy involucrado en las acciones diarias, que no es solo una, son múltiples, ¿verdad?
y con cumplimiento de mandatos, con cumplimiento de directrices de aquí y allá, no investigan, lamentablemente. Entonces, esa parte de recurso de información, pues recae más en las organizaciones no gubernamentales y en el caso de nosotros de las universidades, ¿no? También hay recursos relacionales o interactivos, que son las redes que podamos hacer, ¿verdad? Eh, hay ministros y ministras que son afines a ciertos temas, pues poderlos identificar y acercarse a ellos o a ellas para sumarlos en las iniciativas de lo que queremos, pues eso es totalmente necesario. En el caso de, de Costa Rica específicamente, el ministro de Educación actual fue alcalde, eh, y él está muy enfocado en el tema de la niñez y la adolescencia, no solo el ámbito educativo de lo que le corresponde al Ministerio de Educación, sino en todo lo que tiene que ver alrededor de ese niño o esa niña que está en el sistema educativo. Pues bueno, puede ser un aliado, porque ya lo ha declarado, ya ha dicho, hay que trabajar por reducir la pobreza, hay que trabajar por mejorar las condiciones de vida de las familias. Bueno, entonces ya sabemos que podría ser un aliado. Entonces hay que acercarse a ese que lo ha declarado para que pueda influenciar en la agenda, tanto legislativa como a nivel de gobierno. Eh, También unirse a otras organizaciones no gubernamentales, porque pueden haber otras organizaciones que efectivamente existen con diferentes enfoques, pero si nos reunimos todos, podríamos ejercer un poco más de presión. O también las asociaciones de desarrollo comunales. En el caso de Costa Rica, tienen un papel importante con la niñez y la adolescencia, puesto que la política pública de la protección de la niñez y la adolescencia en Costa Rica lleva las acciones de política pública hasta las asociaciones de desarrollo, donde ellos crean un comité para atender las situaciones de los niños y las niñas en cada una de las comunidades. ¿Ah? Entonces podría ser un aliado de ACCOS, las asociaciones comunales, ¿verdad? Para ir creando fuerza. Tal vez inclusive el camino no sea directo al gobierno central, sino a los cantones o a los municipios, a una escala menor, para demostrar que las alianzas y las relaciones funcionan, para entonces ir subiendo a un nivel regional o a un nivel central. Recursos políticos, ¿verdad? El poder aliarse con personas que puedan tener un recurso político, que puede ser algún exministro, algún expresidente que le interese el tema de la niñez y de la adolescencia y que puede tener cierto poder e influencia partidaria en la política del país, ¿verdad? Eh, Organizaciones internacionales como el DBSOS en sí mismos tienen un recurso político importante. ¿Por qué? Porque se sienten como, desde la administración pública, ¿verdad? Como una cooperación internacional. Entonces, es un recurso político que se puede explotar más, ¿verdad? Que puede llegarse y decir, bueno, no solo es Costa Rica, son estos 14 países que tienen la misma problemática, que hemos estudiado, que hemos hablado, que hemos llegado a un acuerdo, hacemos un foro, invitamos a los ministros y ministras de estos países, los reunimos, ¿verdad? A los gobiernos, entonces es un poder político el que tenemos. Y en política pública, pues eso es muy importante porque tenemos que influir para que tomen la decisión correcta, para que las acciones se puedan llevar a cabo, ¿verdad? Hay recursos patrimoniales, que ya ahí el Estado tiene, ¿verdad? Que ya son de ellos, infraestructura, recursos que ya se manejan como una fuente directa, ¿verdad? Del Estado propiamente, los recursos humanos, el talento humano que podamos tener en las diferentes organizaciones, actores de la política pública, y el tiempo, ¿verdad? El recurso tiempo vale oro, ¿verdad? Esto es importante porque
en tiempos, vean que les dije que a veces para sincronizar la planificación en la organización puede llevar 1 año y medio. ¿Verdad? En algunos países puede ser más, pero para las organizaciones no gubernamentales, pues el tiempo es más flexible. Para la administración pública es más rígido. Para el gobierno puede ser hasta más rápido y apremiante. ¿Ya? ¿Por qué? Porque dependen de las próximas elecciones que llegan en 2 años o llegan en 4 años y eso a nivel de gobierno pues hace que se mueva una maquinaria. La administración pública es más lenta. Las organizaciones públicas sí son más lentas porque tienen que seguir el plan, tienen que seguir el presupuesto. Entonces eso sí ya está tan planificado y tan rígido que hace que sea lento. Pero el tomador de decisión está en gobierno. Y si se toma una decisión para reajustar la planificación, reajustar los recursos, se pueden llevar a cabo las acciones más rápido de lo que la administración pública puede llevar a cabo, ¿verdad? Entonces eso es importante tenerlo claro. Luego está la asignación de los recursos. Y aquí traté de hacer una diferenciación para entender esto, la parte pública y la parte privada. En el caso para servicios brindados por el sector público, o sea que son organizaciones como el PANI, ¿verdad? El patronato, que da servicios específicos. Hay presupuesto ordinario, que ya sabemos que eso es año a año, que tiene que pasar un proceso inclusive legislativo, que si hay atrasos en ese ámbito político, puede causar atrasos en la implementación de acciones del año que le sigue, ¿verdad? A lo que está presupuestado. Puede ser que en el ámbito político haya una pelea intensa entre el gobierno de la presidencia y el gobierno de oposición en la Asamblea Legislativa y no aprueben el presupuesto, entonces eso implica que el presupuesto sea el vigente, entonces no se puedan hacer muchos cambios, los recursos sean más escasos. O en la situación de crisis fiscal se reducen los presupuestos para pagar deuda, entonces eso baja la capacidad de acción de las organizaciones públicas. Y ahí es el reto de las organizaciones públicas de poder cumplir con la política pública de la mano de diferentes actores. Entonces tenemos un ámbito de oportunidad donde organizaciones como el de SOS pueden insertarse para decir, aquí estamos y podemos implementar política pública con ustedes. Y eso es un espacio importante que tenemos. Impuestos específicos, en el caso de Costa Rica, uno de los grandes situaciones que hay es que se han creado muchas leyes con impuestos específicos que van dirigidos a organizaciones, incluso no gubernamentales. En el caso de Costa Rica, los Boy Scouts, ¿verdad? Reciben recursos del marchamo, ¿verdad? Directamente. Cruz Roja también recibe recursos directos del Estado. Bueno, en el caso de Costa Rica también la Iglesia Católica, por ser confesionario el país, ¿verdad? Confesionario católico. Pero son recursos que van muy específicos, ¿verdad? El mismo PANI tiene recursos que son específicos, ¿verdad? De multas, de ciertos ámbitos. Y la cooperación internacional. Efectivamente, muchos países dependen de la cooperación internacional. Dependiendo de la renta, de unos cálculos que hace la cooperación, se puede mantener la cooperación técnica, ¿verdad? De intercambio de información, talentos, etcétera. O puede haber la cooperación ya con recursos económicos, que pueden ser reembolsables o no reembolsables. Por eso depende de la realidad y el contexto de cada país, y casi siempre es un ministerio de planificación o la presidencia de la República o el Ministerio de Relaciones Exteriores quienes regulan o velan porque esa cooperación internacional se dé de la manera, digamos, más correcta. Pero son recursos que ellos pueden tener. Hay algunos modelos en algunos países que son servicios que brinda el sector privado, pero que son financiados con fondos públicos, que son los block grants. Esto se practica mucho en Estados Unidos, ¿verdad? Pero es por ser un gobierno federal. En
en vez de haber ministerios grandes, ¿verdad?, robustos, lo que hay es una cuenta de dinero por cada gran tema, y esa cuenta de dinero, que puede ser $1.000.000, por decir un monto, se va a dividir entre 10 propuestas de $100.000 cada una, que presenten diversos actores. Y ahí pueden presentarlo los mismos gobiernos municipales, como ONGs, como universidades, etcétera, ¿verdad? Eso es una práctica que sí, Estados Unidos lo ha evolucionado mucho, y hay algunos países que lo han venido modificando. ¿Qué iniciativa podemos ver? Como una banderita de alerta, aquí puede haber algo de parecido a Block Grants, es el presupuesto participativo, que se está dando como fenómeno en los gobiernos municipales. Eso permite que cuando se esté formulando el presupuesto, casi siempre es a mediados o fin de año, se llegue al alcalde o a la alcaldesa y se le diga, bueno, tenemos esta iniciativa que queremos hacer, ¿por qué no se le asigna recursos de la municipalidad para esto? Entonces ahí hay una posibilidad de tener unos recursos para unas acciones muy específicas, ¿no? Eso también se puede hacer de la mano con las asociaciones de desarrollo comunal. En el caso de Costa Rica, específicamente, existe la Dirección Nacional de Desarrollo de la Comunidad, y esta se asigna del 2% del impuesto de la renta que recibe todo el país por medio de Hacienda, se le asigna a todas las organizaciones comunales que están debidamente registradas, inscritas y con actividades en Dinadeco, ¿verdad? Y además, las municipalidades están abriendo el presupuesto participativo precisamente para esas asociaciones de desarrollo. Entonces, eso permite que organizaciones como el DSOS puedan entrar en una plataforma de alianza con asociaciones de desarrollo que ya tienen recursos asignados por el impuesto de la renta y que pueden tener acceso a recursos municipales para que puedan llevar a cabo acciones más específicas en los cantones. Entonces son oportunidades que se están dando. Y esto es una tendencia que se está dando a nivel global en materia de administración pública, que tal vez no se llama Block Grants, pero presupuesto participativo podría ser una de esas iniciativas. En el caso de Costa Rica, para este año, para el presupuesto del 2019, que bueno, ya este que está entrando en vigencia, el gobierno de la República, por medio del Mideplan, que es el Ministerio de Planificación, abrió una convocatoria para que la ciudadanía, las empresas, organizaciones públicas y ONG pudieran decir cuáles eran las acciones que querían que se llevaran a cabo, y eso se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo. Y también se abrió un espacio para que hicieran propuestas de recursos, bueno, de acciones que ocupaban recursos del presupuesto nacional. Aunque hay recortes en el presupuesto por el tema de la crisis fiscal, se dio la oportunidad de que diferentes actores pudieran decir, bueno, quisiéramos que se haga tales cosas. Puede ser que eso sea una tendencia que nos permita entrar a ciertos recursos públicos cuando nosotros somos los que brindamos los servicios desde un ámbito, ¿verdad?, privado. Y luego están las alianzas público-privadas, ¿verdad?, las formas tradicionales y las formas para el desarrollo, que pueden haber contratos específicos o inclusive podrían haber convenios entre una organización pública y una ONG. De este no voy a abundar mucho porque la sesión de la próxima semana es precisamente de las alianzas y cómo podríamos potenciarla para influenciar en política pública y en obtención de recursos para poder llevar a cabo las acciones. De eso pasamos al rol de la sociedad civil, ¿verdad?, en el ciclo de las políticas públicas. Esto es una autora Valencia, que también se les va a enviar la lectura para que la puedan hacer. La ONG Aldea SOS, pues es parte también de esa sociedad, se considera parte de esa sociedad civil, ¿verdad?, organizada. Hay formas de participación, hay diferentes etapas que estos autores han ido
trabajando en la etapa de diagnóstico, que sería esa de gestación y formulación, que ahí pueden identificarse las necesidades básicas en el ámbito de la política, generar posibles soluciones de demandas de la sociedad, ¿verdad? Que es la parte más propositiva, es lo que podemos hacer también desde las ONG. En la programación, que sería más la parte de ese diseño, priorizar las necesidades y los déficits que hay en el ámbito de la política, ¿verdad? Esto con información, ¿verdad?, bien argumentada y fundamentada, se puede establecer la línea de lo que puede ser esa priorización de necesidades. Aquí hago una pausa un momento, porque cuando se hace por la vía más natural, que es la Asamblea Legislativa, para tomar decisiones tiene que hacer comisiones, ¿verdad? Y las comisiones tienen que hacer una audiencia pública y ellos convocan a los actores que tienen a la mano, o sea, los que conocen. Las convocatorias tienden a ser abiertas, pero como la gente no está tan informada de cómo es la audiencia en la Asamblea Legislativa, pues nadie les va. Entonces ellos invitan. Pero si no conocen, por ejemplo, al DOSOS, pues nunca lo van a invitar. Entonces hay que hacerse conocer con ellos. Pero también ese es un espacio importante donde se puede hacer una ponencia en la Asamblea Legislativa con datos claros de cuáles son las prioridades que se deben de tomar a cabo. Y muchas veces el legislador toma la decisión en función de esa información de actores que él entiende que son relevantes para esa toma de decisión. Entonces es un espacio donde la ONG se puede insertar precisamente. Y eso es algo natural. Ya en vía de decreto, los ministerios no hacen audiencias públicas. Ahí la influencia sería distinta, ¿verdad? Ahí habría que pedir cita y ir tocando puertas poco a poco, ¿verdad? O tener un acceso directo al ministro o la ministra sería lo ideal, y ahí entonces decirle, estas son las prioridades que nosotros entendemos, ¿no? Entonces hay que hacerse sentir en la Asamblea Legislativa. Por eso nos va a dar posición en lo que es la programación. Luego está la implementación y ejecución. Pueden aportar servicios, actividades, recursos propiamente también para la gestión de la política, y pueden incluso ejecutar la política o ciertas acciones de la política siempre y cuando medie o un contrato o un convenio, ¿verdad?, donde se autoriza a que esta organización pueda brindar el servicio. En el caso de Costa Rica, con la Cruz Roja. La Cruz Roja está autorizada para dar todo el servicio de emergencia. Se llama el 911 y las ambulancias que llegan son de la Cruz Roja, porque existe un convenio con la Cruz Roja para que eso suceda de esa manera, ¿ya? Luego tenemos en la evaluación, la sociedad civil puede buscar lo que es el control de la eficiencia, eficacia y transparencia del uso de los recursos, que es una tendencia que también se está dando mucho. De la parte de la sociedad civil se ha ido generando en los diversos países todo el tema de gobierno abierto, exigencia de datos abiertos, transparencia, de inclusión de las ideas de la sociedad civil en la agenda política. Se ha creado el Open Government Partnership, donde participa sociedad civil, gobiernos y demás, y hacen un plan para que se democratice más las decisiones de la administración pública y del gobierno. Entonces, son iniciativas que han ido forzándose, digo forzándose porque ha sido la sociedad civil la que ha ido forzando. Queremos saber más información, ojalá fuera todo el mundo el que estuviera interesado en eso, pero realmente son pocos. Y eso ha llevado a que se junten con las universidades. Entonces universidades como la Escuela de Administración Pública, pues ahí apostamos al tema, sí, queremos democratizar la administración pública, por lo tanto investigamos y estudiamos también de gobierno en abierto. Entonces eso sigue haciendo un empuje y lleva a que el Estado, ¿verdad?,
la esfera completa tomara una decisión. Y en el caso del gobierno anterior de Luis Guillermo Solís, se firma un convenio de Estado abierto entre los diferentes poderes de la República. Y eso es una presión que se hizo desde la sociedad civil, ¿verdad? O sea, que tampoco es imposible, porque si vemos cuántos eran los de la sociedad civil empujando el tema de gobierno abierto, eran 5 personas. O sea, literal, 5 personas. Y esas 5 personas llevaron a que en cadena se fueran sumando las universidades, se fueran sumando otras ONG a nivel internacional que presionaron a que se creara ese convenio de Estado abierto. Entonces, ¿es posible llevar a cabo las acciones de cambio? Sí, sí es posible, utilizando recursos políticos que podemos tener y que tal vez no lo sabemos manejar, pero que podríamos ir trabajándolo en función de un liderazgo que se pueda tener en la materia que queremos trabajar. Y la opinión crítica acerca de los resultados, ¿verdad? Tener un espacio en los editoriales de periódicos. Muchas veces uno piensa que nadie los lee, pero pues en el gobierno hay monitores de prensa, y esos monitores de prensa, dependiendo de dónde están, pues van leyendo lo que quieren leer, y de momento declaraciones de Aldea SOS en medios de prensa, diciendo, bueno, esto es lo que se ha avanzado o no se ha avanzado en cierta materia, pues puede impulsar a que ciertos gobernantes o legisladores incluso pudieran tomar interés y llamar al DSOS y deme más explicación, dígame qué podemos hacer, etcétera, ¿verdad? Entonces nos da un posicionamiento adicional. En mecanismos y estrategias de participación en formulación e implementación de políticas públicas no hay una receta, no hay una forma exclusiva de cómo se puede participar, ¿verdad? Como les decía, una posible participación para mejorar en el recurso político y en la incidencia pueden ser editoriales de prensa, opinión, hacer una conferencia de prensa diciéndole estas son las acciones que hacemos y que invitamos a los ministerios, invitamos al gobierno a hacerse partícipe de ellos. Bueno, eso puede presionar a que se den las cosas. Entonces, es una estrategia totalmente válida. Algunas ideas que nos da estos autores en las formas de participación de la sociedad civil en la fase de agenda, o sea, para que puedan tomar la decisión, ayudar en la identificación de un problema público susceptible de convertirse en ello, ¿verdad? Participar en la discusión y promoción colectivamente del problema público, generar foros con las universidades, con diferentes actores, y invitarlos, y bueno, que tomen postura, etcétera. Identificar y promover acuerdos con otros actores interesados en la inclusión del tema en la agenda política. Inclusive puede haber aliados en empresas privadas que estén interesados en el tema o tengan algún tipo de influencia, ¿verdad? Porque de momento hay empresas como Bebemundo que es una empresa para pues una tienda de ropa de chiquitos, ¿verdad? Y todo lo que tiene que ver con bebés, ¿verdad? Pero de momento podría ser un patrocinador en un foro que tenga que ver con paternidad o maternidad responsable. Entonces, eso se puede ir incorporando. Obviamente sabemos que hay que tener una delicadeza en el tema, porque todo esto se vuelve simbólico, ¿verdad? Tener un patrocinador como Coca-Cola, por ejemplo. Coca-Cola es loco regalando plata, pero loco. Prestas una idea y ellos en la parte creativa van y lo hacen, pero si en el mundo destapar la felicidad de una Coca-Cola y te ponen modelos, gente preciosa tomando la Coca-Cola, de momento nos damos cuenta que los que tomamos Coca-Cola, pues tenemos otros problemitas, ¿verdad? Los riñones, ¿verdad? O el efecto de la empresa, lo que está haciendo de responsabilidad social, pues allá en la India está secando ríos. Entonces, son cosas que tenemos que saber y tener claro quiénes pueden ser
nuestros aliados, ¿verdad? Igual en las empresas tampoco podemos ser muy cerrados porque hay que también trabajar con lo que son las marcas, ¿ya? Uno puede decir que Agua Cristal, en el caso de Costa Rica, podría apoyar o patrocinar una actividad. Bueno, sabemos que es agua, ¿no? Agua es beneficio para todos, etcétera. Sí, pero la empresa que produce o distribuye el agua embotellada es la misma que hace la cerveza. Entonces, no vamos a utilizar como patrocinador a Florida Bebidas o Cervecería Costa Rica. Vamos a utilizar la marca, ¿verdad? En específico. Esas son diferenciaciones que se pueden hacer como estrategia para conseguir aliados, ¿verdad? Eh, Muchas organizaciones públicas, incluso en el tema de alianzas público-privadas, eh, van viendo con quiénes realmente se pueden aliar o no, por el qué dirán, ¿verdad? Por lo que significa el símbolo de tener un aliado de este tipo. Eh, Podemos ayudar a establecer prioridades frente a los problemas más urgentes e importantes, realizar estudios que permitan conocer mejor el problema, ¿verdad? Para la defensa, analizar el problema, las causas y consecuencias. Se podría hacer una buena alianza con la universidad. Aquí estamos trabajando para ver cómo podemos hacer una investigación en el tema de la niñez y la adolescencia. Ahí le estamos afinando, ¿verdad? Para ver si lo hace pública o si lo hace, bueno, la Escuela de Administración Pública o la Escuela de Educación. Ahí vamos a ir viendo cómo lo vamos trabajando, porque eso nos da información que podemos utilizar para poder hacer los cambios. Analizar los resultados de estudios a fin de establecer objetivos, metas y resultados deseados. Eh, Diseñar un plan de promoción del tema, buscando un agendamiento, ¿verdad? Efectivo, mensajes, actores, actividades, herramientas, recursos, insertando el tema en la agenda. La ventaja es que, por ejemplo, el tema de la niñez y la adolescencia es sensible en la mayoría de las partes del mundo, ¿verdad? Entonces es un tema que siempre va a tener apertura y no va a tener mucha oposición, ¿verdad? Entonces eso es algo que hay que ir viendo. Incluso hace poco leí que en la India, que uno pensaba de esa gente no iba a cambiar del todo, ya todo el tema de las relaciones sexuales con menores de edad, aunque estuvieran en matrimonio, ya se ha ido cambiando la cultura. Entonces, si un país tan arraigado en su cultura ha venido cambiando, los cambios son posibles, ¿verdad? Entonces, es un tema que tenemos que ser insistentes, pero que efectivamente va a tener una resistencia cultural en algunas cosas, sí, o va a tener una resistencia institucional, sí, pero poco a poco pues hay que ir buscando los mecanismos para ir rompiendo esa barrera. Eh, Difundir entre los actores claves los estudios y conclusiones a fin de lograr una inclusión en la política. Presionar a los responsables políticos para que se cree una nueva política o un cambio de esta. Esa es la acción, la estrategia principal que se puede hacer. Y proponer soluciones a los problemas sociales, identificando identificados coherentes con sus principios e intereses, ¿verdad? Lo que le interesa al DSOS, cómo está eso contemplado en el marco legal de cada uno de los países, cómo está contemplado eso en el plan de gobierno de quien está liderando, cómo está contemplado eso incluso en los programas de gobierno de quienes tienen representación en las fracciones legislativas. Porque uno podría decir, bueno, este partido político que está ahí en la Asamblea Legislativa, en su programa de gobierno, tenía un tema de niñez y adolescencia. ¿Por qué no le damos el empujoncito para que presente ese proyecto de ley que tanto quiera? ¿Verdad? Entonces son cosas que se pueden ir estableciendo como estrategia para que los temas sí suban a la agenda y se puedan tomar decisiones. Luego tenemos formas de participación de la sociedad civil en la formulación y promulgación, pues se pueden facilitar las negociaciones entre los agentes de gobierno, podrían prestar el espacio como un espacio neutro, ¿verdad? Podrían buscar hacer algún tipo de actividad o foro o en un hotel, ¿verdad? Que sea ese espacio neutro donde participe
aldea SOS, participe en ministerio, participe en universidades, y que puedan haber un diálogo abierto de lo que se pretende hacer, ¿verdad? En el proceso de la negociación, innovar y difundir ejemplos, vigilar y estar atento a la política pública dentro de la ley y la normativa, evaluar los recursos si se están utilizando adecuadamente, proponer mejores soluciones con menos recursos. Eso es algo que tal vez con las alianzas público-privadas se podría trabajar más. Constatar el diseño y la capacidad institucional para implementar la política, que haya instancias responsables de operar las acciones y que cuenten con capacidad y recursos suficientes, lo que les decía, el ámbito de competencia de las organizaciones públicas, que sea la correcta, porque a veces se diseña una acción y no se le da a la organización correcta. En el caso de Costa Rica, el programa Avancemos, que son transferencias económicas para niños y niñas que son en condición de vulnerabilidad para que no deserten de la corriente educativa. Y resulta que eso se lo asignaron al Instituto Mixto de Ayuda Social, pero no se lo asignaron a FONABE, que es el Fondo Nacional de Becas, que es quien realmente tiene las competencias con la población que quería llegar al fondo de Avancemos. Entonces, es algo que tenemos que tener claro, que a veces el gobernante toma la decisión de asignarle ciertas acciones a una organización o a un ministro o ministra de confianza que no necesariamente es quien por ley tiene el ámbito de competencia, ¿verdad? Entonces hay que aprender a jugar con eso. Proponer soluciones viables que se puedan llevar a cabo y ser aceptables desde el punto de vista político. Por ejemplo, si no existe tecnología para enfrentar un problema o si toda la sociedad está en desacuerdo, entonces no puede cumplirse. Tener claro eso. ¿Cómo puede abordarse? Ponderar la viabilidad de la política y las externalidades que puede generar, es decir, posibles consecuencias negativas. Repito, hay en todas las acciones públicas hay consecuencias positivas y hay consecuencias negativas. Alguien se va a beneficiar, alguien no se va a beneficiar, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, uno dice, no, pero es que en la niñez y la adolescencia no va a haber nada negativo. No puede ser. Siempre todo es positivo. Sí, pero si nos ponemos en el zapato de los individuos, y por ejemplo, una política de niñez y adolescencia dice que hay cero tolerancia al maltrato, y de momento un vecino hace una denuncia y denunció al padre porque pegó un grito que tal vez ni tan siquiera fue maltrato, sino que gritó por el susto que el chiquito se iba a caer, y entra en un proceso, le remueven el pequeño, pues ya hay una fragmentación de la familia y hay una afectación directa tanto al chiquito como a los padres o los familiares inmediatos. ¿Ah? También podemos caer en el otro absurdo, que puede ser que las acciones de la administración pública no permiten actuar en el caso de violencia contra menores si no hay una denuncia. Entonces, ¿qué implica eso? El maltrato se sigue dando, pero la administración pública no hace nada porque no tiene una denuncia, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar el alcance de que una fuerza policial intervenga de manera inmediata y entonces se active la administración pública para resolver la situación al menor? Porque al final lo que tiene es que protegerlo, ¿verdad? O protegerla. Pero, digamos, ahí son los espacios o dinámicas que se dan en la práctica, ¿verdad? Donde Aldea SOS puede proponer cambios en el tema de la institucionalización o no de ciertos ámbitos que tienen afectación a los menores de edad, ¿verdad? Y siempre vamos a saber que va a haber algo que va a influenciar negativamente en alguien, ya sea una sanción, pero eso tenemos que también valorarlo. Es un tanto difícil, porque pues como analista de política pública, lograr llegar a quien le afecta negativamente implica irse al campo y decir, bueno, si pasó esto, ¿cuáles fueron sus consecuencias? Y determinar qué es positivo y qué es negativo para quién.
Porque tampoco podemos quedar, no es que es negativo para el padre, sí, pero si el padre es maltratante y tiene que ir a la cárcel, esa es la sanción y se debe cumplir a cabalidad. Pero también el menor tiene que tener las garantías que puede estar junto a su familia, aquellos que lo puedan querer, ¿verdad? O si es necesario, medida extrema, porque también todo es posible, tenga que ser institucionalizado por algún albergue o hospicio, o orfanato, etcétera, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver, ¿verdad? Cómo se da todo ese proceso ya una vez que la acción se lleva a cabo. Luego está en la forma de participación, en la fase de implementación, que se puede distribuir bienes y servicios, refuerzo de impacto en las políticas públicas, remoción de obstáculos para el acceso a los servicios públicos, empoderar a los beneficiarios para que participen en la aplicación y supervisión de esto. Algo que es importante que muchas veces nos olvidamos es que nos volvemos interlocutor de una población que muchas veces no escuchamos. Y de momento eso sí es importante, escuchar a los niños y las niñas, y a los adolescentes, mantenerlo constante. Bueno, está esta campaña que queremos hacer, ¿qué les parece? ¿Ya? ¿Llega o no llega? Escuchar, después que una campaña se hace por 3 meses, tener un grupo focal con niños y niñas, ver, ¿esa campaña ha llegado a su casa? No, ¿por qué no ha llegado? Es que papi cambia o mami cambia el radio cada vez que escucha el anuncio. Ok, ¿y por qué? ¿Qué ocupamos que? ¿No? Por eso puede ayudar mucho. Es un tema de mercadeo, ¿verdad? Como cuando uno pone el televisor en Disney Channel y salen todos los anuncios de juguetes. Pues, sí o sí, el bebé, en mi caso una hija de 1 año y 11 meses, ve el televisor, señala el anuncio y lo único que sabe decir es que, y que es quiero. Entonces, si están siendo bombardeados mediáticamente, las campañas también tienen que tener claro cómo logramos que también le llegue a los niños y a las niñas, porque pueden ser incluso los mejores promotores de la campaña. Entonces hay que estar muy de cerca de lo que ellos están pensando y diciendo. Y eso habría que segmentarlo, ¿verdad? Porque depende de lo que queremos hacer, pues habría que segmentar. Si es que queremos llegar al tema de los de los orfanatos, ¿verdad? Propiamente, pues habría que entrarle directo a ellos y ver, bueno, cómo se mejoran las condiciones en este proceso institucionalizado, cómo podemos mejorar la calidad de vida y darle oportunidades reales al final del camino, ¿verdad? Porque ahí entonces sí, el padre y la madre es el Estado, entonces, ¿cómo el Estado le garantiza que tenga igualdad de oportunidad al final del camino? Entonces, todo esto hay que trabajarlo y son acciones que se están implementando que Aldea SOS podría insertarse en esos procesos. Luego también tenemos en la formulación y promulgación que se puede dar la identificación del problema público y los objetivos para el control social propiamente, pensar cada una de las etapas de la política para que sean evaluadas, monitorear el progreso recogiendo información de diversas fuentes, página web, entrevistas, consultas, informes de organismos gubernamentales, etcétera. Que eso es como convertir un observatorio sobre la niñez y la adolescencia en cada país. Entonces eso da información constante. Medir los efectos y consecuencias del cambio de la política, evaluar informes de la comunidad sobre el programa, difundir resultados entre funcionarios y públicos de diversos sectores, participar en la creación de redes para mostrar experiencia, sea exitosa o no. Casi siempre hablamos de buenas prácticas, pero cuando vemos las malas prácticas para no volver a cometer los errores, eso es importante también tomarlo en cuenta. Empoderar a los beneficiarios para que participen en la aplicación y supervisión
evaluar los efectos del proceso de manera pertinente y fiable, reflexionar sobre las lecciones aprendidas para la labor de promoción en el futuro, identificar el camino a seguir y elaborar recomendaciones, descubrir las lagunas u otras consecuencias o productos derivados de la política, efectos negativos o positivos, como les decía, en ciertos sectores de la comunidad, porque es una de las partes más importantes que podríamos tener como convertirnos en influenciadores de las acciones de política pública. Y ahí, ya llegando casi ya al final, está lo que es el Policy Memo, ¿verdad? Yo le compartí a Daniela dos documentos sobre el Policy Memo. Uno es un instructivo que está en inglés que nos da una sugerencia de cómo se debe redactar un Policy Memo, y otro es un ejemplo de un Policy Memo que hicimos en un curso de análisis de política pública. El Policy Memo es un documento dirigido a tomadores de decisión. Cuando decimos eso, que es dirigido a tomadores de decisión, sabemos que hay gente que tiene muy poco tiempo para leer y muy poco tiempo incluso para atendernos y entender lo que le estamos diciendo. Y eso es importante, ¿verdad? A veces el espacio que tenemos de tiempo es que participamos en un foro y se liberó el ministro de Educación y nos acercamos y le hablamos. Y ahí tenemos 5 minutos exactos para enamorarlo con la idea que queremos hacer. Entonces es algo que tiene que ser expedito, rápido. Que se nos dice, ¿tiene algo sobre eso? Ah, sí, claro, cómo no. Aquí están 3 páginas donde vamos a decir claramente qué es lo que está pasando, cuáles son las alternativas que proponemos y qué recomendamos como curso de acción. Punto. Y eso es importante, ¿verdad? ¿Qué pasa? Y esto ha pasado mucho en la administración pública. Llega el informe técnico. Y el informe técnico es de 140 páginas. Eso solo lo leyó el técnico y su supervisor inmediato. Eso no lo lee nadie más en la historia. Eso se guarda en una gaveta y agarrar polvo, porque eso nadie lo va a leer, ¿ya? Eso, el más que lo puede leer son las universidades, que por curiosidad científica leen los informes técnicos. Pero un tomador de decisión, un ministro, una ministra, un secretario, una secretaria de Estado, no va a leer un informe de 146 páginas. Lo que va a leer es el resumen más relevante de ese informe técnico, ¿ya? Y ahí es donde está la clave. En 3 páginas ser concretos y sintetizar claramente la idea de lo que queremos que el otro tome decisión. Y si está interesado en una de esas alternativas, ahora sí, tenemos el informe técnico maravilloso, 146 páginas, que lo hicimos con una delicadeza y un amor, que de ahí sale la justificación y la argumentación para tomar las decisiones y las acciones. ¿Okay? Y ese resumen de las 146 páginas lo hacemos en 40. Esto es lo que implica que se pueda hacer, ¿verdad? Pero si le llegamos de una vez, como esta es nuestra idea, esta es nuestra propuesta, son 25 páginas, no la van a leer. Vamos. Las 25 la podemos dar después que hayan leído las 3 páginas y hayan dicho, sí, me interesa. Entonces eso es importante. Ahí se le va a presentar datos del problema público, objeto de la política que queremos hacer. Si es un tema de niñez y adolescencia, pues datos concretos. Si nos vamos a enfocar en el tema de lo que es la prevención del maltrato, bueno, ¿qué es lo que está pasando en materia de maltrato? ¿Cuántos informes ha tenido la policía sobre maltrato? Si es un tema de abandono, ¿cuántos niños son o niñas son abandonados? Si es un tema de deserción escolar, ¿cuántos son? Con cifras que realmente impactan, ¿verdad? Y las alternativas que se pueden hacer para realizar ajustes y mejorar las condiciones de la población que está sujeta a esas acciones políticas.
Y ahí decide ser ya, bueno, para reducir la deserción escolar, debería de hacerse X, Y, Z. No más de 3 alternativas. Mi recomendación siempre a mis estudiantes, que son analistas de política pública, es que las prioricen y que sepan cómo acomodarlas. ¿Ya? Podemos empezar acomodando la primera alternativa, la que es totalmente viable. Que sabemos que es algo incremental, algo que es un poquito, que no va a haber mucho revuelo, ¿verdad? No va a haber mucho pensamiento porque puede hacer un cambio radical, ¿no? Que es algo sencillo que se puede corregir o se puede realizar. De segundo, la más radical de todas, la más cara, la más costosa. Y de tercero, la intermedia, la que puede hacer un equilibrio entre lo más fácil y lo más complejo. Porque al final esa es la que pueden decidir. Porque dicen, es que esto es muy simple, necesitamos algo más. No, eso es muy complicado. Pero esta me parece que se puede realizar y tiene un buen equilibrio y un buen balance. Y resulta que esa es la que pueden tomar la decisión. Y eso está probado ya científicamente. Si las ponemos en orden de la menor a la mayor, el problema es que se hacen una pelota de confusión. Y te dicen, no, esto me va a salir muy caro, ¿sabes? Nos va a salir muy caro al final del camino. Entonces no hacemos nada. Y si la ponemos de la más compleja a la menos compleja, ya sabemos que al leer la primera dicen, no, está soñando con pajaritos. Eso no va a ser posible. Entonces eso te invalida la intermedia y la más sencilla. Entonces saber manejar, ¿verdad? A quién le voy a dar el documento. Porque de repente, si ya yo conozco a quién le voy a dar el documento, o sea, que he estudiado quién es ese ministro o esa ministra, cuáles son sus intereses, a qué le está apostando, ¿verdad? Que lo que ha dicho en el discurso sobre el tema, pues la que le voy a colocar es la que le gusta, la que le suena, haciendo los aportes que vayamos a hacer, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la estructura que debe tener eso? Una introducción. Vea que aquí les pongo media página. Y ahí sí, no es introducir, este es Aldea SOS, vamos por el mundo. No, no. De una vez el tema. Está sucediendo este problema que hemos identificado. Luego viene el análisis y argumentación en 2 páginas, donde podamos dar datos concretos sobre esa situación problemática que estamos teniendo y que podamos decir, estas son las alternativas que proponemos. Y la alternativa, ¿verdad? Una sola frase y abajo un parrafito que explique un poco cuál sería el alcance de esa acción, que la justifique bien, ¿verdad? No muy complejo. Y la parte de conclusión, media página, diciendo la recomendación de por dónde podría comenzarse a trabajar, o cuáles son los actores que se pueden llamar, o cuál es la acción inmediata que podría hacerse, un foro, en una reunión, una mesa de trabajo, ¿no? Que invite a la persona a decir, bueno, sí, empecemos por aquí, ya tengo claro cuáles son las alternativas que se tienen, empecemos a estudiar, a analizar la viabilidad, la forma en que se puede llevar a cabo. Esas son alternativas que se pueden hacer. ¿Me puedes poner el policy memo que te envié? Sí. Vamos a salir de la presentación, vamos a ver el policy memo, todos lo van a recibir, todos van a recibir los materiales. Vamos a hacerlo un poquito más pequeño, sabemos que ya se nos está agotando el tiempo, entonces pueden ir escribiendo sus preguntas en el chat o me las pueden enviar por correo electrónico, yo igual voy a compartir las respuestas con todo el grupo para que no se preocupen. Lo que están viendo es el policy memo que vamos a usar de ejemplo. Sí.
Este es en materia de gobierno abierto. Si se fijan, pues hacen una introducción. Este, debo decirle, fue de más páginas porque fue producto de un curso de maestría. Entonces era el instrumento de evaluación y yo les di más espacio de no más de 10 páginas, ¿verdad? Porque sabemos que alguien después de la página número 10 no lee absolutamente nada. Entonces ellos hicieron una introducción sobre la necesidad de gobierno abierto en Costa Rica, la tendencia que hay de la OCDE, ¿verdad? Una cita sobre la Alianza para un Gobierno Abierto, el contexto actual de los beneficios que puede dar ese gobierno abierto, y vea que es una hoja, no más, una hoja. Luego viene el contexto, ahí se les pidió a ellos decir qué es lo que está pasando. En este caso, en este momento, pues estaba la administración Solís Rivera, que es el pasado gobierno, donde estaban hablando de una política de gobierno abierto, puntualmente, que fue decretada, no fue por ley, donde establecen la serie de objetivos, dice quiénes son los responsables, ¿ah? Y dice que se estaba entrando a ese convenio de estado abierto. Entonces nos está dando una relación de hechos muy puntual de lo que está pasando en el tema. Este es gobierno abierto. Luego viene el análisis. Ya ahí se habla de lo que puede pasar o no pasar con el tema de la implementación de una política de gobierno abierto, las prácticas que se han tenido. Ellos habían dicho que los objetivos de la política están mal definidos, ¿verdad? Aquí, que se asemejan más bien a propósitos o intenciones, sin un responsable directo, un horizonte de tiempo, una meta establecida y una asignación de recursos. O sea, fueron claros en decir, vean, qué bien la iniciativa, pero si no mejoran la redacción y la forma en cómo se está haciendo, puede causar problemas en la práctica. Estos que escribieron el documento son funcionarios de la Contraloría General de la República. Y les menciono eso porque ellos son estructurados al cuadrado total, porque ellos son muy apegados a la ley y apegados a las formas que la Contraloría dice que tienen que hacerse. Entonces por eso ellos todos lo redactaron en función de lo que desde la Contraloría podrían entender que debe mejorarse. Entonces, para que lo tengamos claro por algunos usos del lenguaje que va más dirigido como receta de hágase, es porque son actores vinculantes, ¿verdad? Entonces, sí tienen la potestad de poder decirle al otro qué hacer. Nosotros ahí tenemos que manejar un lenguaje donde sea más propositivo, más abierto, más inclusivo, para que pueda surtir efecto, ¿verdad? Luego ellos traen lo que es la estrategia de implementación, propiamente. Ellos ya ahí pensaron que el gobierno abierto tiene que ver con un modelo de administración pública propiamente, que es relacional, entonces había que hacer un ajuste en el modelo de administración pública para que fuera congruente. Vean que ya entonces hablan de un apoyo técnico, un apoyo financiero, un acompañamiento político, una colaboración interinstitucional y una gestión estratégica de la comunicación. Entonces vean que esas son varias alternativas que ellos dan y vean que ahí dice, por ejemplo, en apoyo técnico, brindar conocimiento sobre formas de organización, marco jurídico, el apoyo de la participación ciudadana, la gestión pública abierta, capacitación a líderes. Ya iba diciendo cosas más concretas que se pueden hacer para que se dé ese apoyo técnico, ¿no? Y se cierra el documento con las conclusiones, ¿verdad? Y ahí entran directamente al tema de la participación ciudadana, que hay que crear las condiciones para establecer los controles, para que se dé ese ejercicio,
La tarea preponderante que ellos decían es minimizar el grado de desafectación de la ciudadanía hacia la gestión pública local, porque están siendo afectada. Eh, Reivindicar la percepción de la ciudadanía mediante estrategias de comunicación. Importante en la agenda de los retos de la región, necesidad de concientizar a la población sobre la importancia de tomar parte en las decisiones. Entonces vean que ya es diciendo, nosotros empezaríamos por aquí. Esto es como lo más inmediato. Para que el que toma la decisión, efectivamente, diga, bueno, aquí están las ideas que efectivamente podemos analizar y convertirlas en las ideas mártires, ¿verdad? Que puedan tener cambios para que vayan sumando en un proyecto colectivo lo que se quiere proponer al tomador de decisión. Este policy memo en particular se le entregó a la persona encargada en ese momento, que era la viceministra de Diálogo Ciudadano, y le gustó mucho, y a partir de eso se tomó una decisión que fue crear el convenio con municipalidades para que estén en gobierno abierto. También de este policy memo salieron acciones del Centro de Investigación y Capacitación de Administración Pública, de la UCR y de la Escuela también de Administración Pública, para tener una línea de gobierno abierto en el tema municipal. Es un documento pequeño, corto, conciso, pero que ha permitido cambios en diferentes actores que de una u otra forma han venido influenciando en el proceso. Por ejemplo, desde el Programa de Desarrollo Municipal se está generando una guía una guía para el gobierno abierto municipal, y se está acompañando a la municipalidad de Turrialba y de Heredia, precisamente para que ellos tomen la decisión de cuáles son las acciones que deben de seguir, y las que tomaron fue una política de datos abiertos y la creación de un reglamento de participación ciudadana, que está apoyado en este policy memo. Es algo concreto que podemos aportar desde la cancha de ser organización no gubernamental, ¿verdad? Porque eso es importante que lo tengamos claro. Este tema lo diseñamos pensando en que no somos los tomadores de decisión, no somos el actor gobierno, no somos la administración pública, no somos analistas de políticas públicas, somos influenciadores de los tomadores de decisión de política. Más bien quería agradecerles a todos su paciencia, a don Orlando en particular. Tuvimos 30 minutos por los problemas técnicos, así que les pido disculpas. Quería pedirles a todos los que tengan consultas que las envíen por correo electrónico. Igualmente, yo voy a enviar todos los materiales, por eso no se preocupen. Y vamos a hacer una bajada de toda esta información, cómo se aplica dentro de la acción 7.3, porque es muy importante entender cómo esto se traduce en nuestras estrategias. A todos y todas, muchísimas gracias por participar. De nuevo, muchísimas gracias a don Orlando y a la Universidad de Costa Rica. Y si tienen preguntas adicionales, dudas, o si quieren hacer algún comentario, todos tienen mi correo. Muchísimas gracias a todos y que pasen muy buen día. Hasta luego.